¿Puede el pastor Dante Gebel gobernar Argentina? Por Marcos Reyes. Análisis teológico, político desde la cosmovisión cristiana reformada. Frente a los rumores de la posible postulación del pastor Dante Gebel debemos hacernos preguntas como cristianos y también como votantes. Dante Gebel puede ser presidente de la nación. ¿Está él políticamente preparado para enfrentar los problemas de nuestra nación? ¿Puede representar la Constitución argentina fielmente como ella lo exige? ¿Puede Dante Gebel siendo presidente representar fielmente la cosmovisión cristiana a la ordenanza de Dios y cumplir? Introducción. La Constitución Nacional Argentina reconoce el derecho de cualquier ciudadano a postularse y ejercer la presidencia de la nación, siempre que cumpla con los requisitos formales establecidos por la ley. En este marco jurídico no se exige confesión religiosa, credo ni cosmovisión determinada. Sin embargo, el hecho de que algo sea constitucionalmente posible no implica que sea teológicamente legítimo desde una perspectiva cristiana. Por ello, resulta válido y necesario evaluar la eventual candidatura del pastor Dante Gebel no solo desde el plano legal o político, sino desde un análisis teológico que considere las condiciones bíblicas y éticas de un líder cristiano en funciones públicas. Este trabajo no busca determinar intenciones personales ni emitir un juicio ad hominem, sino examinar principios. La pregunta central no es simplemente si Dante Gebel puede ser presidente según la Constitución, sino si puede hacerlo legítimamente como cristiano, a la luz de la soberanía divina, la ley moral y la responsabilidad del gobernante ante el Señor. 1. Marco constitucional de la presidencia y sus límites teológicos. El artículo 89 de la Constitución Nacional Argentina establece los requisitos para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación: ser argentino nativo o hijo de ciudadano nativo, tener 30 años de edad, contar con 6 años de ciudadanía en ejercicio y percibir una renta anual. En este marco, cualquier argentino que cumpla con dichos requisitos está legalmente habilitado para ejercer la presidencia. La Constitución no exige religión, credo ni cosmovisión cristiana alguna. No obstante, un cristiano que aspire a gobernar, y particularmente un cristiano protestante, no puede desligar su ejercicio del poder de su fe. Su mandato no se agota en la voluntad popular, sino que está, en última instancia, bajo el decreto soberano de Dios. La Escritura afirma con claridad que Dios pone reyes y quita reyes, Daniel 2, 21. Esto implica que toda autoridad, aun en contextos democráticos, se encuentra bajo la autoridad suprema del Señor. Por lo tanto, un presidente que se confiesa cristiano no representa únicamente a un pueblo, sino que representa, quiera o no, los principios éticos y morales de su Señor. Ninguna esfera de la realidad es autónoma. El señorío de Dios es total sobre todas las áreas: educación, cultura, economía y política. Todas las esferas están bajo su juicio. Como expresó Abraham Kuyper, no hay una sola pulgada cuadrada en toda la creación sobre la cual Cristo no clame, mía. 2. Condiciones teológicas de un gobernante cristiano. Resulta evidente que un candidato debe considerar los lineamientos ideológicos del partido político al que se vincula. Ningún cristiano con conocimiento histórico y teológico puede presentarse por un partido cuya doctrina contradiga abiertamente la cosmovisión cristiana. Un cristiano no puede ser candidato si el partido que lo respalda ha defendido históricamente la legalización del aborto, la ideología de género, la normalización de la homosexualidad como marco ético o cualquier otra legislación contraria a la ley de Dios. Aquí no se trata de preferencias políticas, sino de fidelidad doctrinal. Romanos 13 enseña que la autoridad civil es instituida por Dios, pero nunca afirma que sea moralmente autónoma. La autoridad está llamada a ser ministro de Dios para bien, Romanos 13, 4, no legislador contra Dios. 3. Capacidad política, liderazgo pastoral y separación de esferas. Muchos sostienen que Dante Gebel estaría capacitado para gobernar por ser un buen comunicador, poseer liderazgo, conexiones y trayectoria. Sin embargo, estas cualidades no son suficientes para presidir un país. Gobernar una nación requiere conocimiento concreto de la realidad política, social y económica. Un país no necesita necesariamente un pastor para ser gobernado, sino un político capacitado que posea principios cristianos sólidos integrados en su fe. La regla fundamental que debe ordenar todas las decisiones del gobernante cristiano es la palabra de Dios.
Sin este principio rector, toda habilidad comunicacional se vuelve moralmente vacía. El gobernante cristiano deberá enfrentar conflictos éticos constantes. Las decisiones que tome no pueden ser contrarias a la voluntad de Dios, aun cuando sean legalmente aceptadas o socialmente populares. Hasta aquí se ha considerado la cuestión de la capacidad política y los límites propios del liderazgo pastoral en relación con el ejercicio del poder civil. El análisis no puede detenerse únicamente en las competencias técnicas o institucionales, sino que debe examinar la manera en que el propio candidato concibe la relación entre fe, ética y gobierno. En su discurso público, Dante Gebel no se presenta como un eventual pastor, presidente, ni como un gobernante que pretenda ejercer la función política desde una confesionalidad explícita. Por el contrario, su autodefinición se aproxima más a la figura de un ciudadano carismático que concibe el ejercicio del poder desde una lógica diferenciada del ministerio pastoral. En este sentido, Gebel ha afirmado una clara separación entre la Iglesia y el Estado, sosteniendo que el político no debe ejercer control sobre la moral de un país. Ejemplo: la declaración hecha. Diario Cristiano Internacional. Dante Gebel: rumores sobre la candidatura y el mensaje que volvió a encender el debate. Nunca Dios va a poner un tipo en el gobierno para que se evangelice a la nación. Porque Dios dijo que así no va a funcionar. Esta afirmación no constituye una mera precisión administrativa, sino una declaración de cosmovisión política. En ella se expresa una concepción del Estado como formalmente distinto en materia moral y religiosa, donde las convicciones de fe quedan relegadas al ámbito privado y no deben normar el orden público. Desde la perspectiva cristiana reformada, esta postura no es moralmente viable. Toda acción de gobierno implica decisiones éticas concretas y todo orden jurídico presupone una determinada antropología. La separación estricta entre fe y política no elimina la dimensión moral del poder, sino que la sustituye por otra, generalmente de carácter humanista y secular. En consecuencia, la cosmovisión desde la cual un candidato concibe el ejercicio del poder resulta determinante para comprender el rumbo que asumiría su eventual gobierno. Este punto adquiere especial relevancia al considerar el papel del electorado evangélico. Si Dante Gebel aspirara a la presidencia de la nación, resulta evidente que una porción significativa de su capital político debería provenir del voto evangélico. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿qué obtiene realmente el votante evangélico al respaldar dicha candidatura? ¿Se trata de una representación efectiva de principios evangélicos en el ejercicio del poder, o simplemente de una identificación simbólica basada en la pertenencia religiosa del candidato? ¿Gana el evangelismo una voz comprometida con la cosmovisión bíblica en la conducción del Estado, o únicamente un reconocimiento cultural, social o institucional dentro del sistema político vigente? Estas preguntas no son accesorias. El voto cristiano no puede reducirse a una lógica identitaria ni a la búsqueda de visibilidad pública. La fe cristiana no se satisface con gestos simbólicos ni con reconocimiento formal, sino con la afirmación del señorío de Cristo sobre toda la realidad. Lo que está en juego no es la representación de una confesión religiosa, sino la fidelidad a una cosmovisión que confiesa que Cristo es Señor de todas las esferas de la vida, incluida la política. Desde la teología reformada, un gobernante no ejerce el poder cristianamente por el solo hecho de profesar una fe personal o de contar con el respaldo de un electorado religioso, sino en la medida en que reconoce que su autoridad es delegada por Dios, limitada por su ley y sujeta a su juicio. La política no constituye un ámbito autónomo ni moralmente independiente, sino un espacio que también se encuentra bajo el decreto divino. En consecuencia, el problema central no radica en si un evangélico accede al poder, sino en qué concepción de autoridad, moral y autoridad suprema orientará su gobierno. El voto cristiano, desde esta perspectiva, no puede fundarse en el carisma, la fama o la identidad religiosa del candidato, sino en la convicción de que Dios debe ser reconocido como Señor, en primer lugar, en la conciencia de quienes gobiernan. Además de su autodefinición política y de su concepción sobre la relación entre fe y Estado, resulta pertinente examinar las motivaciones morales que el propio candidato ha expresado públicamente en relación con una eventual participación política. 4. La motivación moral del candidato y el fundamento de su eventual acción política.
A la autodefinición política y comunicacional previamente analizada se suma una declaración pública realizada por Dante Gebel en una entrevista televisiva con Mario Pergolini, en la cual aborda de manera explícita la posibilidad de una eventual candidatura presidencial. Al ser consultado, Gebel afirma que, si dicha pregunta se le hubiera formulado algunos años atrás, su respuesta habría sido negativa. Sin embargo, introduce posteriormente una reflexión que explica el cambio en su disposición. En ese contexto, recurre a una cita atribuida a Martin Luther King, según la cual los principales males de una nación no proceden únicamente de las acciones de las personas malvadas, sino de la omisión de aquellas que se consideran moralmente correctas. A partir de esta idea, Gebel sostiene que quienes se perciben a sí mismos como íntegros u honestos tienen la responsabilidad de actuar, y no limitarse a la crítica pasiva del sistema político. En sus propias palabras, afirma que, si los que nos creemos medianamente honestos no intervienen, la política queda inevitablemente en manos de corruptos. Sobre esta base, Gebel aclara que una eventual incursión en la política no estaría motivada por intereses económicos ni por la búsqueda de reconocimiento personal. Señala explícitamente que no lo haría, ni por el dinero, ni por el bronce, ni por el reconocimiento, enfatizando que su disposición a actuar respondería exclusivamente a una convicción moral orientada a hacer las cosas bien y a evitar la inacción frente a la corrupción y el deterioro institucional. Esta declaración resulta teológicamente significativa, no por lo que niega, sino por el fundamento que propone para legitimar la acción política. La motivación expresada no se apoya en una vocación política definida, ni en una concepción teológica del gobierno civil, ni en el reconocimiento explícito del señorío de Dios sobre la esfera política. El eje de la justificación reside, más bien, en un imperativo ético de carácter general, centrado en la conciencia moral individual y en la noción de responsabilidad cívica de quienes se consideran personas de buena conducta. Desde una perspectiva cristiana reformada, esta forma de razonamiento revela una ética de tipo humanista, donde la legitimidad de la acción política surge de la percepción subjetiva de la propia rectitud moral y del deber de intervenir para producir bienes sociales. Si bien la integridad personal y la buena intención constituyen virtudes deseables, no resultan suficientes como fundamento normativo del ejercicio del poder político. La Escritura no presenta la conciencia individual como criterio último de autoridad, sino que subordina toda acción de gobierno a la ley de Dios y a su autoridad sobre las naciones. En este sentido, la declaración de Gebel confirma la línea interpretativa ya desarrollada. Su eventual participación política no se presenta como una extensión del ministerio pastoral ni como una respuesta a un llamado teológico al gobierno civil, sino como la acción de un individuo moralmente comprometido que concibe la política como un ámbito donde la buena conciencia debe traducirse en obras consideradas beneficiosas para la sociedad. El interrogante central, por lo tanto, no se limita a la honestidad del candidato, sino al fundamento último que define qué es hacer el bien, en el ejercicio del poder y bajo qué autoridad se determina el contenido moral de la acción política. 5. El juramento presidencial y el imperativo moral del gobierno. Al asumir el cargo, el presidente o vicepresidente de la nación presta juramento ante el Congreso reunido en asamblea, comprometiéndose a desempeñar su función con lealtad y patriotismo y a observar y hacer observar fielmente la Constitución nacional. Tradicionalmente, dicho juramento se realiza por Dios, la patria y los santos evangelios. Este acto no es meramente simbólico. Introduce explícitamente una dimensión trascendente y plantea un problema teológico concreto. El presidente no solo jura fidelidad a un texto legal, sino que invoca a Dios y a los evangelios como testigos y fundamento de su compromiso. Aunque la Constitución se presenta como un marco formalmente confesional, el orden jurídico vigente ha dado lugar a leyes que institucionalizan principios morales definidos, entre ellos. Legalización del aborto, Ley 27.610, 2020. Identidad de género autopercibida, Ley 26.743, 2012. Educación sexual integral obligatoria, Ley 26.150, 2006. Capacitación obligatoria en ideología de género, Ley 27.499. Paridad y cupos basados en categorías de género, Leyes 27.412 y 27.636. Estas leyes no son moralmente neutras.
Promueven una antropología y una ética que entran en conflicto directo con la ley moral de Dios, que es el fundamento de toda justicia. Por lo tanto, el presidente cristiano no gobierna en un vacío moral, sino dentro de un sistema legal que ya ha tomado partido contra los principios morales universales que la fe cristiana sostiene. 6. El dilema de la lealtad, constitución y principios de justicia en tensión. Aquí emerge el núcleo del problema, que ocurre cuando la Constitución y las leyes que de ella emanan exigen la promoción, protección o ejecución de normas que Dios desaprueba. Desde la perspectiva cristiana, y particularmente desde la teología reformada, ninguna autoridad humana es absoluta. Toda autoridad civil es delegada, limitada y subordinada a la ley de Dios en su expresión moral y de justicia fundamental. La Escritura establece el principio rector. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Este principio no elimina la obediencia civil, pero la condiciona. El cristiano está llamado a obedecer a las autoridades en tanto éstas no exijan lo que Dios prohíbe en el ámbito moral ni prohíban lo que Dios manda. El ejercicio del poder civil se limita al orden de la justicia y la espada, el reino de la mano izquierda, pero incluso esa esfera está regida por la ley moral de Dios. Cuando el gobernante cristiano jura sobre los santos evangelios, reconoce implícitamente que la ley de Dios es superior a la ley humana y que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Juan Calvino afirma: las leyes humanas no tienen fuerza alguna sino en cuanto se apoyan en la justicia divina, cuando se apartan de ella, dejan de ser leyes y se convierten en corrupción del derecho. Institución de la religión cristiana, IV, 20. John Knox sostiene: cuando la ley del reino se opone a la ley de Dios, el cristiano no solo puede desobedecerla, sino